gusto me da que tengamos nuestra meditación, vida en Él, porque realmente tenemos vida en el Señor Jesucristo. Y la meditación se encuentra en Romanos 13 del 1 al 7, la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Leemos en este pasaje lo que la palabra del Señor nos enseña. Los cristianos no debemos de ser solitarios, ¿verdad? Sino que vivimos siendo parte de una sociedad. Es lo que el pasaje nos indica. Por lo tanto, debemos tener un comportamiento ejemplar, lo que la palabra del Señor nos dice aquí en este capítulo de la palabra de Dios. Hay quienes olvidan con facilidad que nuestra ciudadanía es en el cielo y es también aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos nuestra vida espiritual para ser testimonio de nuestra buena conducta aquí en el mundo. Pero por lo mismo en la tierra es el lugar donde expresamos nuestra ciudadanía celestial. Por lo tanto, nos habla acerca de que lo que Dios espera de sus hijos, que no se comporten con rebeldía frente a las autoridades que Dios ha puesto. Porque aquí nos dice claramente que Dios ha puesto las autoridades, ¿sí? Entonces, no debemos nosotros comportarnos con rebeldía frente a las autoridades. ¿Por qué? Porque son puestas por Dios. Es lo que el Señor nos habla y nos dice que aprendamos a respetar las autoridades porque son puestas precisamente por nuestro Dios. Las autoridades están para tomar a los que están haciendo mal. Y si nosotros estamos viviendo bien, pues no tenemos por qué temer a las autoridades, antes al contrario, nosotros tenemos que, como dice aquí la palabra de Dios, tenemos que orar por ellos y tenemos que honrarlos como son autoridades puestas por Dios. Por lo tanto, yo te invito, ¿verdad?, a que estemos nosotros reflexionando. Los gobernantes son servidores de nuestro Dios. Y la sumisión no es solo por el castigo justo al quebrantar alguna ley, ¿sí?, sino por razón de que Él mismo los ha designado por y para nuestro bienestar. Ellos están puestos para cuidarnos, para vigilarnos, lo que dice aquí la palabra de Dios. Y nosotros, nuestra responsabilidad es orar por ellos, ¿sí? Como dice la palabra, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, yo te invito a que nosotros reflexionemos en esto. Te invito a que pensemos, ¿soy realmente una persona respetuosa de la autoridad? ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a respetar a las autoridades, no a criticarlas ni estar juzgando, sino respetarlas y orar por ellas. Y otra de las cosas, ¿somos rebeldes a las autoridades? Hay veces que enseñamos una mala enseñanza a nuestros hijos. Le voy a hablar a la policía si te estás portando mal. Y los niños van teniendo miedo a las autoridades. Nosotros debemos de infundir respeto, porque la palabra del Señor aquí nos dice que demos honra a quien honra merece. Y nuestra responsabilidad es que estemos orando por ellos. Por lo tanto, te invito a que oremos y que le pidamos al Señor bendiciones para las autoridades que nosotros tenemos. Te invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús,
Vamos a orar, vamos a pedirte, Señor, por cada uno de nuestros gobernantes, desde las autoridades superiores, Señor, hasta las más que quizás sean inferiores, policías, tránsitos, Señor, todos los que tienen un alto puesto como autoridad. Tú bendícelos, cuídalos porque necesitan del cuidado tuyo y ayúdanos a nosotros como cristianos, Señor, a responsabilizarnos también de honrarlos como tu palabra nos lo dice. Gracias, Señor, y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ojalá que sí estemos cumpliendo con lo que el Señor nos pide. Soy la pastora Toñita Ramos de Rodríguez y te bendigo. Amén.